Recapitulando datos rápidos que hemos visto, qué fechas, qué datos les mencioné. ¿Cuándo ocurrió la revolución industrial y a causa de qué fue? ¿Cómo que no? Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Ah, sí lo tienen. ¿Cuándo ocurrió? ¿Y por qué ocurrió? ¿Se pelearon de guerra o cuál fue el cambio ahí de la revolución industrial? Ok, los cambios tecnológicos que hubo fue el uso de el cambio migratorio del campo a la ciudad, los cambios de la urbanización, la división del trabajo, surge el sistema fabril y el sistema campesino, condiciones laborales largas. ¿Ok? Y luego de ahí nos pasamos a eventos de movimientos políticos que eran revoluciones liberales, surgió la Revolución Francesa y de ahí se dan los movimientos liberales de América Latina. ¿Ok? Que esos son, que en algunos casos como en México fue su independencia, Chile, Perú, otros países, pero a partir de estos movimientos liberales de Francia fueron los cambios hacia el resto del mundo. ¿Ok? Los conceptos de nacionalismo y unificaciones de Europa. ¿Qué les decía que era el nacionalismo? Somos mexicanos, hablamos español, pero con modismos, o sea, mexicano, se puede decir, porque no es igual que el español de España. Nuestra cultura, cómo está establecida, qué costumbres tenemos, en qué creemos, por qué es importante sentirnos orgullosos de pertenecer al país. Igual eso se aplicaba en el resto de países, esa es la cuestión nacionalista, o sea que te identifiques con el país donde estás. ¿Ok? Dan los cambios de países, de unificación, se unifica Italia, se unifica Alemania, ya no está dividida por segmentos. Ok, luego nos vamos al siglo XX, las guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial. Adelante. Ajá. En la Primera Guerra Mundial habíamos dicho que surgía de 1914, que lo desataba. Pero que marcó el inicio, eso no viene ahí anotada, pero sí les dije el dato. El asesinato de Francisco Franco, de un duque, eso ocasionó el inicio de la Primera Guerra Mundial. Los dos bandos eran el Entente y las potencias centrales. ¿Ok? 1945, ¿qué fue lo que marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial?
Ajá, la invasión a Polonia. Ok, los bandos estaban en las potencias del eje, que en este caso era Alemania, eh, Italia y Japón. Y los aliados, que era pues, prácticamente el resto del mundo. Acá era al revés, en el entente. ¿Qué consecuencias tuvo cada una de las guerras? Se redefinieron fronteras, cambió la estructura de poder, cambiaron el panorama político, económico y social de cada país. Porque acuérdense que les decía que esta parte de las guerras se originaban por movimientos sociales y políticos. ¿Qué necesito yo de tu país? ¿Qué me debes? ¿Me debes terrenos? ¿Me debes lugares? ¿Me pagas? ¿No me pagas? ¿Te voy a embargar? No, pues no me embargues. Ah, bueno, pues me levanto en armas. Ah, pues yo también te respondo armado. Pero regularmente van en estas cuestiones de cuestiones económicas. En el caso de la Primera Guerra Mundial, era la pelea entre ¿soy imperio o me estoy convirtiendo en nación? Obviamente cambiaba el modo de gobierno. ¿Qué diferencia había entre el gobierno de un imperio o lo que sería gobernado por reyes y el gobierno nuevo de un presidente? Es un gobierno democrático donde el poder está dividido en varios niveles y en el caso de un imperio donde hay un regente o un rey, él dirige todo. O sea, los demás no le, parece que no le tienen que pedir permiso a los demás, por decir, aunque haya otros representantes de... Ajá. O sea, y va en cascada la información. En el caso de un gobierno democrático es al revés, entra del pueblo hacia los gobernantes y llegaría a la ejecución dependiendo de los poderes en los que esté dividido ese gobierno. ¿Por qué? No todos los países tienen presidentes, hay unos que les llaman primer ministro, tiene un representante, pero están en un gobierno democrático. Regularmente tienen senadores, congresistas, les llaman de diferente manera dependiendo del país. Ya no tienen una representación legal dentro del país. Conservan su título nobiliario, que es este reconocimiento que en algún momento fuiste eh, este cargo que tenía un peso político grande, donde tú ordenabas y se hacía. Ahora, al ser un gobierno democrático, por más rey que seas, ya no es como que lo que tú dices. Tiene que haber un consenso de si tú propones algo, se ponen de acuerdo. Pero como, bueno, mantengo esta idea de la nobleza porque existió en algún momento, pero ya no tiene el mismo peso. Exactamente. Aunque se conservan en algunos países estas cuestiones, actualmente ya no. ¿Por qué? Por este tipo de guerras. Redefinieron estos cambios. En la primera se eliminaron los imperios, en el sentido de, aunque todavía hubiera reyes, se mantuvo esta cuestión de, vamos a hacer el cambio democrático, pero se quedan esos títulos. ¿Ok? O sea, ahora gobernaban en conjunto. Es uno más que está a la hora de la toma de decisiones. Se podría decir que es como otro senador o otro congresista, porque les digo, depende del país. Aquí México son senadores, diputados, gobernadores, en este caso alcaldes y bueno, ya el presidente, pero está dividido el poder en varios niveles. Jueces también, entonces entre todos toman las decisiones. En otros lados, pues ya se les llama senadores y congresistas, porque el senador es en este caso el representante del gobernador del estado, en el caso de Estados Unidos, al Congreso General y esos senadores a su vez tienen un representante más arriba, que son los congresistas en la Cámara de Congreso, para ver las situaciones económicas. Ajá, pero el poder ya está dividido, no está únicamente centrado. Es como por decir, por más que el presidente mande decretos, tienen que ser aprobados por el resto de los poderes. ¿No? Todos estos cambios fueron a partir de estas guerras. Como les digo, y a nivel general mundial cambió qué le pertenecía a quién en cuanto a espacios, divisiones o terrenos, o con quién podías comerciar. Como decíamos, es que México tiene el Tratado de Libre Comercio. Sí,
porque es esta redefinición de con quién puedes comerciar sin que se te cobre tanto económicamente. Entonces que también a la hora de hacer comercio es cuánto te lo vendo yo a ti o en cuánto me lo compras. Ajá, no nada más para ver esta cuestión de la paz, sino para también ver estas cuestiones económicas y políticas, con quiénes tienes convenios, con quién no, para poder regular que no se estén peleando. Como les daba el ejemplo más actual de las divisiones que tienen ahorita Ucrania o Rusia, o lo que es Palestina e Israel, que también son cuestiones no nada más de ideología religiosa, como muchos lo manejan, sino también qué recursos tiene ese país y con quién los comercia, y qué recursos tiene el otro y también con quiénes los comercia. Y lo que se deben entre ellos. Pues que ahí siempre van en ese sentido. Hablábamos también de regímenes totalitaristas y autoritarios, que aunque sean en un gobierno democrático, que estén divididos los poderes, de alguna forma se acomode el gobierno para que el dirigente principal, en este caso el presidente que esté electo, va a ser el que toma las decisiones de manera total. Pero, o gobiernos también totalitarios puede ser que esté dividido en poderes, pero nada más los gobernantes son los que toman las decisiones. O sea, yo te voy a decir, yo padre Estado, por darle como un nombre, te voy a decir cómo debes de vivir, dónde debes de vivir, qué debes de conocer, hacia dónde te debes dirigir profesionalmente, dónde puedes salir, como en Cuba, por dar un ejemplo. Ah, quieres, todos tienen acceso a la comida, pero nada más ciertos días del mes puedes ir a ese lugar a comprar comida o a comprar gasolina. Todos tienen acceso a pan, pero nada más tienes derecho a 2 panes por día. O puedes ir todos pueden ir a comprar mandado, pero nada más cierta cantidad. Sí, por decir, creo que el salario mínimo de Cuba está como en 70,000 pesos cubanos. No me acuerdo cuál es la moneda, pero un cartón de huevo allá te cuesta 90,000. El sueldo de toda la semana te alcanza a comprarte menos de medio cartón de huevo. Por dar un ejemplo. Acuérdense que el régimen nazi es la abreviación de Partido Nacional Socialista Alemán. Sí, pero son las siglas NAZI. Pero eso es lo que significa nazi, es Partido Nacional Socialista Alemán. O sea, era un país comunista. Es que en alemán es Nationalist, es que en alemán se pronuncia diferente, porque en nación es Nationalist y Alemania no se dice así, se dice Germany. Entonces, Socialist sí es con Z en su ideología y la I es por la parte de lo mismo de nacionalista. Debería ser NAZ en la traducción española de nosotros, pero ajá, por eso me ha cerrado que tenga la A, porque Alemania en alemán no se dice así, se dice German, pero son cuestiones de ideología. Por eso digo, cuando asocian la palabra nazi, tiene que ver con esto, es Partido Socialista Alemán. ¿Sí? Era uno de los regímenes totalitaristas. Luego teníamos el régimen fascista en Italia, que era Italia-Francia. Lo que intentaba hacer en este régimen fascista era unificar ambos países. ¿Por qué? Porque Francia le debía mucho a Italia, entonces es como que me debes, anéxate para acá. De alguna manera me pagas el terreno, pero pues también en ideología es quito fronteras, el comercio que tenemos entre nosotros es más fácil, genera menos impuestos, pero es como un ganar-ganar. Obviamente a la cuestión política en ese momento era como, pues yo si me absorbe Italia por la deuda que tengo con ellos, pues tengo que apegarme a las costumbres tal cuales del pueblo. Entonces como por decir, si aquí nosotros absorbiéramos Estados Unidos, en un ejemplo guajiro, ellos se tendrían que adaptar a las costumbres de aquí, el régimen político de aquí, la manera en cómo llevamos las elecciones. Eh,
Ajá, que regularmente siempre termina generando como esta segregación de, bueno, pues tú eres el nuevo aquí, tú no me vienes a decir qué hacer, te acoplas y te voy a dar espacio, pero tu voto no va a ser como que tan importante. Genera tensiones internas, o sea, por decir, entre los mismos gobernantes, decir, pues yo cuando estábamos divididos, mi opinión tenía un peso mayor a la hora de decidir cómo vamos a hacer cambios en el país y ahora es como que, chido, pero nosotros ya decidimos qué hacer. ¿Por qué? Porque se vuelve como esta parte totalitarista de quiénes deciden y cómo deciden. Y como les digo, va en ese sentido no nada más a cuestión de gobierno, sino toda la vida de quienes pertenecen a ese entorno gobernado. Como les digo, ¿cómo está la cuestión? Concentración del poder, todo va hacia una parte del gobierno, puede ser un solo partido político o puede ser un gobierno que ya está establecido. Hay demasiada propaganda de ese poder que está, por decir, en el caso de los nazis, pues únete al partido alemán, Alemania para los alemanes, estas cosas que se están haciendo para el pueblo de proyectos sociales, por decir, todos conocen el Volkswagen, ¿verdad? El bochito. ¿Sí sabían que el nombre original del bocho era el auto del pueblo? Fue creado bajo la ideología de Hitler de que todo el pueblo alemán tuviera acceso a un automóvil de manera económica, barata y duradera. Entonces, realmente era un carro que se supone que estaba hecho para durar mucho, no era un carro que compraras y a los 20 años lo cambiaras. La idea que tenía él en esta cuestión del pueblo de beneficiario era, te compraste el carro, te va a durar, de que probablemente te mueras tú antes de que el carro se falle. Entonces el Volkswagen que aquí en México muchas familias llegaron a tener es una invención alemana, pero era en este sentido totalitarista de ¿qué te voy a dar? ¿Para qué te busco otro tipo de automóviles si yo te puedo vender uno que va a funcionar bastante bien y económico? Porque de hecho la idea era financiarse de esa manera para el pueblo de a cada familia alemana se le iba a entregar un Volkswagen financiado a pagos a cierta cantidad, pero de parte del gobierno. Son unos ejemplos de yo te brindo del gobierno totalitarista. Yo te doy cosas, pero para que sigas votando por mí o manteniéndome en el poder. ¿Por qué? Porque yo pienso en ti. Entra también en esta propaganda excesiva de mi gobierno es el chido, no votes por los otros, porque yo te estoy dando más cosas. Represión política, pues cada vez voy eliminando mis adversarios políticos, no voy dejando que tengan tantos representantes o los voy absorbiendo a mi partido para que pues, no sean oposición, sean del mismo partido. ¿Dónde? El PRI de los 70, Morena de ahorita, y el que sigue probablemente sea lo mismo, porque es esta cuestión de, es que como dicen por ahí, a cuestiones políticas o generalmente, si algo sigue funcionando y funcionó bien, no necesitas arreglarlo. Entonces, ya cambió el poder y eso funcionó hace 70 años, pues nos puede volver a funcionar. Aparte dicen que las generaciones van cambiando. La mayoría de los más jóvenes no recuerdan el gobierno del PRI de los 70 porque no les tocó. Entonces, para ellos esto es nuevo. A lo mejor los que estamos ahí en medio sí nos medio acordamos de cómo estaban estas diferencias y podemos hacer el contraste. Pero es lo que funciona en estas cuestiones políticas. Por eso va cambiando de país o a veces se vuelven a replicar en otros momentos. Pero, digo, muchas de las cosas que nos toca ver o vivir ya habían ocurrido antes. En este caso, en Europa, en estos regímenes. Japón no entra ahí porque ellos ya eran una nación más de cuestión nacionalista de Japón, fuerte, tecnológico, somos autosustentables. Sí, venían de una revolución también de liberarse de la parte del comercio nada más con el Imperio Británico. Entonces ya tenían muy fuerte su identidad y dijeron, pues estos dos países, Italia y Alemania, piensan igual que yo en la cuestión de, pues mi país es el chido, yo como nación no ocupo de los demás, las demás naciones ocupan de mí, de todo lo que yo produzco, pues me uno con ellos. De hecho, por eso menciono nada más estos dos, porque el gobierno de Japón no estaba de esa manera, de hecho se une ya
despuesito cuando está en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué, qué impacto nos dejan estos regímenes totalitaristas? La importancia de un gobierno democrático y de los derechos humanos. ¿Por qué? En estos gobiernos totalitaristas, los derechos humanos casi siempre los terminan dejando de lado, porque el gobierno es el que te dice cómo tienes que vivir. Que esta parte de la vivienda libre te la da, pero en el lugar que el gobierno te dice. Yo te doy una casa, pero es donde yo te diga, no es tuya, es mía del Estado. De hecho, es como, de realidad, aunque nosotros tengamos nuestro título de propiedad de nuestros domicilios, tengo que seguir pagando un derecho de piso. ¿Por qué? Porque la construcción y el lugar donde está es mío, pero el suelo que está abajo es del Estado, entonces yo tengo que pagar ese uso de suelo del espacio donde estoy de cierta manera. Dejo de pagarlo, se me pueden acumular las deudas y el gobierno puede decir, a mí me debes, véngase para acá. Por eso digo, es como esta cuestión de que tengo derecho y que no, pero hasta dónde está limitado. A partir de estos regímenes, era ni eso, o sea, ni siquiera podías tener un título de propiedad. ¿Por qué? Porque yo, Estado, te lo brindo. Cuba es así. Cuba es una familia de 30 personas, ya no caben en una casa. Ah, bueno, te vas a ir a vivir a esta otra casa con esta otra familia, porque ahí todavía hay espacio. Allá te dividen de esa manera. Venezuela no está tan así, es parecido, pero como les decía también, en este tipo de regímenes te dicen también qué estudiar. A ver, yo necesito tantos nuevos médicos, ¿cuánta gente ya salió de preparatoria? Ok, todos tantos se van a ir a estudiar medicina, tantos se van a ir a estudiar ingeniería, tantos se van a ir a estudiar leyes, otros contabilidad, dependiendo de lo que se vaya necesitando. No es como que yo voy a la universidad y me escribo en la universidad que yo quiera, no. Aquí hay cupos, tú, supongamos, él, no me sé los nombres todavía. Ah, ok, yo ocupo tantas personas, tienes tres opciones, leyes, contabilidad y, en este caso, medicina. Nada más tienes esas tres. ¿Cuál quieres? Vámonos a contabilidad, no hay de otra. Y a eso te tienes que dedicar siempre. Si quieres estudiar algo más, tiene que ser en la misma línea. Estilo de regímenes, como digo, a lo que se necesita. Ujú. Poner, aunque no les guste, allá es sí o sí. Ok, luego nos vamos al producto de la Guerra Fría, que entra otra vez. Un conflicto no armado, era un conflicto más político, de quién comercia con quién, y es a partir de la división de el mando total. Pasa la cuestión de la Segunda Guerra Mundial y entra este conflicto en lo que era su momento la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Ok? La marca de la fecha de 1947 a 1991. Como les digo, se le marca Guerra Fría porque no había un conflicto armado real. Era más como en qué territorios estás y quién se está quedando con esa posibilidad de comerciar con más países a la hora de concentrar el poder. Estaba dividido por dos bloques, un bloque capitalista, que en este caso es representado por Estados Unidos, y un bloque comunista representado por Rusia, que también, pese a que Rusia estaba en un régimen comunista, no, en ese momento, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, no topaba con las ideas del régimen nazi ni del régimen fascista de Italia. Dice la Guerra Fría volvió la política internacional y estableció patrones de competencia y cooperación que perduran hasta ahora. Tiene que ver con todos estos convenios que se hicieron entre países de conmigo puedes comerciar sin que se te cobre nada porque entren cosas a mis aduanas. Como lo que decíamos de aquí de México. Ah, aquí México tiene su tratado de libre comercio con Canadá, Estados Unidos y México. De todo lo que nos importáramos entre los tres países, no iba a tener un costo extra. O sea, yo te lo mando, lo que gastes en transportación y eso ya es cuestión de las empresas, pero
no va a haber ningún cobro adicional, cosa que ya ha ido cambiando, que por eso se modificaron los tratados de comercio. Con Canadá seguimos igual, no hay nada que genere un impuesto por mover o costos que se tengan que pagar de aduanas. Entonces esos son los convenios que se fueron generando en la Guerra Fría. ¿Qué país tiene ayuda con quién? Como les digo, uno de los puntos ahí de tensión que fue la crisis de los misiles de Cuba de 1962. Estados Unidos, como les digo, intenta cobrar parte de la deuda que tenía Cuba con ellos porque entre el gobierno castrista de Fidel Castro, cuando entra la Revolución Cubana, y cuando él llega al poder, así como lo hizo Lázaro Cárdenas aquí, de expropio todo lo petrolero de México, que eran empresas de otros lados, porque están en territorio nacional, no me estás pagando como que las cuotas que deberías, porque en ese tiempo, antes de que se hiciera la expropiación petrolera, todas esas empresas llegaron, se establecieron, pero no pagaban impuestos. Entonces, Lázaro Cárdenas dice, pues no me pagas impuestos porque tú llegaste desde hace mucho y no hicimos acuerdos de cuánto me ibas a pagar, pues yo me quedo con los lugares. De ahí se funda Pemex. Pero sí sé que Pemex tiene mucha deuda, porque cuando se expropió todos estos lugares, aquí en México no había gente que supiera cómo manejarlos. La mayoría eran extranjeros. Entonces pasa como las refinerías que tenemos ahorita. Aunque están, no hay mucha gente que sepa cómo hacer esos movimientos. PSA. Sí, es como si yo dijera, pues trabajar en un lugar donde arreglan climas, pero yo nada más me encargo de hacer la administración y digo, pues sabes qué, yo me voy a quedar con el trabajo, voy a correr a todos mis técnicos, pero no sé cómo se arreglan los climas, pero ya son míos, ya es mi trabajo. Entraba en ese sentido en las cuestiones de por qué no hemos producido. ¿Se acuerda que me preguntaba de por qué, pese a que tenemos desde hace mucho todo esto, porque realmente en ese tiempo la gente no estaba tan capacitada? Entonces, ese Pemex que se fundió hace muchos años, duró mucho tiempo inhabilitado, porque no había gente que supiera. Se tuvo que mandar gente a estudiar, ya, pero entonces Cuba pasa lo mismo, tenían deuda, Estados Unidos les cierra ciertas fronteras porque pues no me pagas, llega un nuevo gobierno y el nuevo gobierno dice, pues tu deuda era con los otros, yo soy nuevo. Chis, pues es el mismo terreno, me seguís viviendo exactamente lo mismo. Y aparte llegas y dices, todos los comercios, empresas que están de fuera, ahora son del país. Entonces, como por decir, está un hospital externo y llega el nuevo gobierno y dice, ese hospital es de aquí. Ok, pero quiero que tu empresa extranjera le sigas pagando a la gente que aquí trabaja. Pero pues mis instalaciones, no. O sea, así entran las cuestiones de expropiación. Entonces, como por decir, si alguien llegara y dijera, voy a expropiar aquí el terreno del ICET. Pero es que aquí dan clases. A mí no me apura. El terreno ya es mío. Entonces, supongamos que llegara el alcalde de aquí de Escobedo, por decir una idea, que dijera, pues es que, ¿sabes qué? Que dijera el Iquesa, oye, pero pues es que yo estoy aparte con el ICET. Sí, pero a mí el que me debe es el ICET. Yo ya le expropié. Háganle como quieran. O sea, son más o menos esta idea de cómo funcionaban las cuestiones y por qué generaron esas. Ajá. Entonces, ahí entra en esa cuestión de la Guerra Fría de con quién te dejo comerciar, a quién le debes, qué no me debes, cómo me vas a pagar, no me vas a pagar, entonces ya no comercio contigo, o si comercio contigo, te voy a cobrar cada que te voy a vender el producto más caro, o cada que tú me mandes producto, te voy a cobrar un impuesto para que entre a mi país, porque tú ocupas que yo te lo compre. Por eso es como la cuestión de los aranceles, de ¿a qué te pongo más impuesto? Porque ocupas más tú que yo como país te lo compre, que tú como país vendérmelo. O sea, sí, porque es como que ya había ciertos países que con otros pueden comerciar muy bien, pero por decir, ¿qué país ocupo que me compre más lo que yo produzco? Los demás me compran, pero me compran un 5 o un 10% de mi producción. Y X país me compra casi el total. Entonces, yo ocupo que se me siga comprando. Pero el otro país dice, bueno, pues yo te lo compro aunque no lo ocupe,
porque tengo una población muy densa, pero te voy a cobrar más porque en otras cosas tú me estás cobrando cada que yo te mando. Entra ahí como esa cuota. Ajá, es como ejemplo burdo. Ok, ¿cuánto cuesta un kilo de huevo? La tapa está como en 100 pesos, para hacer un ejemplo. Al productor agrícola le sale más o menos en 40 pesos producir eh, esa tapa de huevo, contando el cartoncito donde lo acomodan, la comida de las gallinas, por dar un ejemplo, porque tienes que contar todo eso. ¿Cuántas gallinas ocupas tener? ¿Cuánta comida ocupas ponerle? La parte de la limpieza, pero ponle que más o menos 40 pesos le sale, más los gastos de transportación, empaquetación, a él le termina quedando una ganancia de 30 pesos por tapa, por dar un ejemplo, más el resto de lo que lo vende la tienda finalmente. En este caso, podríamos decir que al proveedor. Entonces, más o menos ahí es esa cuestión. Ok, ¿quién le saca más? Ah, bueno, pues yo quiero sacarle más para poderle pagar más a mi productor. Ah, pues ya no va a costar 100 pesos, ya va a costar 150. ¿Quién termina pagando ese costo? Nosotros como consumidores. ¿Por qué? Pues lo necesitamos para comer. Cuesta 150, ya le pagas más, se va distribuyendo la ganancia. Pero es como por decir, si me lo vendes en 200, yo como consumidor, pues al final, pues lo necesito, lo tengo que pagar. Pero al productor que está inicialmente le sigue llegando la misma ganancia. Entonces, el distribuidor es el que se queda con cierto punto intermedio de esa ganancia adicional. No significa que no haga un trabajo, pero así funciona gubernamentalmente. A ver, yo como país te permito que vendas el producto, pero yo también me tengo que dar con una parte de ese dinero en la carga fiscal, que es, lo venden más caro, esos impuestos que se pagan, yo como gobierno lo recaudo. No lo toma directamente, pero sí llega al gobierno. Por eso los aranceles. O sea, si el producto se vende más caro, se mueve ese dinero más caro en el mercado, llega al final de cuentas a la recaudación de impuestos. Está la construcción del muro de Berlín en 1961, que es la división de la Alemania. Se hace Alemania del Este, Alemania del Oeste. Uno controlado por una cuestión capitalista, donde pues había libre comercio, y uno controlado por una cuestión comunista. Se puede decir que uno se controla por la Europa que estaba en convenio con Estados Unidos y otro se controla por la Rusia comunista. Igual, tenían estas cuestiones de qué puedes comer, cada cuándo, qué puedes estudiar, qué puedes vestir. ¿En valor económico o a qué se refiere en valor? Ah, porque pues se supone que todos somos iguales, entonces todos vestimos igual. Digo, aunque muchos en la cuestión capitalista, porque estaba limitado la parte del recurso. Aparte, venían a estar controlados por un país que de cierta manera quedó diezmado por la guerra. Entonces la ideología que tenían ellos es como que, ah, pues tú me diste en la torre, ahora que yo estoy gobernándote, te voy a dar en la torre. Pero eran cuestiones. Esto cambia cuando se da el derribo del muro de Berlín. No lo agregué ahí, pero se quita esta división de parte de los mismos ciudadanos para unificar otra vez a Alemania, pero ya como un país 100% capitalista, uniéndose a la cuestión de la Unión Europea. Desde hace mucho. Se derribó en el 80 en el 89. El derribo se da en el 89, que es donde se vuelve a hacer una unificación de una sola Alemania. Ya no está dividida como es. Por decir otro ejemplo de esta división política entre un país comunista y capitalista es Corea del Norte y Corea del Sur. Es un solo Corea, pero cada uno está dividido en una cuestión de gobierno con esa ideología. ¿Por qué están divididos allá en Corea? Simplemente la parte del gobierno comunista se quedó más como con esta ideología, entonces la parte norte estaba igual que Alemania. Llegó
en su momento lo que era la Unión Soviética, ofrecerles como esta parte de apoyo, guía al gobierno comunista, y ellos se quedaron divididos. Hubo una parte del ministro que dijo, ¿sabes qué? Nosotros como país no nos vamos a unir a esa ideología, y pusieron fronteras. De hecho, ellos también tienen un muro que divide ambos países. Y no pueden sí. Curiosamente, los que evitan que se salgan son los del norte que no se cruzan. Digo, sí hay gente que se cruza, pero pues es arriesgarse mucho. Digo, no cualquiera se puede cruzar. Y como digo, regularmente la frontera está vigilada por soldados de Corea del Norte para que no se cruce la gente. O sea, y rara vez no procuran participar, pero ellos porque siguen con este. Sí, Se comen una ramen en un restaurante también intentado allá en su país. es que sí tienen, pero acuérdense que tienen limitado, o sea, tienen acceso a recursos, pero es lo que el gobierno te permite que tengas. Ah, pues sí vas a tener acceso a cierta cantidad de carne al mes o al año, no, no tengo esos datos específicos, pero es como yo te lo dije que vayas a poder tener acceso. Entonces, pero es porque es como ejemplo otra vez de ese uso de carne, por decir, en Cuba es muy cara y tienes derecho una vez al año a la carne. Y si ellos te canchan comiendo carne fuera de las fechas y que no lo tengas marcado en el tarjetón, va una multa, incluso puede incluir cárcel. O si tú vas y te robas una vaca, aunque sea para consumo, no para venderlo, o sea, para consumo también está penadísimo. Yo no he conocido a ningún cubano que diga, uy, qué emoción de regresar a mi país. Al contrario, ya estando fuera, lo que más quieren es intentar poder sacar a su familia de. Mira, allá, si tú vas, hay gente que te puede decir, te pago para que me saques de aquí. O sea, cásate conmigo, arreglamos los papeles y llévame de aquí, ya te pago yo un dinero, que regularmente pues es en pesos cubanos, a veces sí tienen en dólares, pero porque lo juntan durante años. Pero es con tal de poder salir del entorno donde están, porque económicamente no hay muchas posibilidades, o sea, están muy limitados. Según las leyes como están de rescatados internacionales, los balseros, tú tienes que llegar a suelo americano. Entonces, si te agarra alguien de la Guardia Costera, te deportan. Si llegas por tu propio pie, sí te puedes considerar refugiado. Pero si te detienen antes y te ayudan o te suben, vas deportado. O sea, ahí para que se haga válido esa ley, tienes que llegar a suelo pisando tú, por tus propios medios. La ley de refugiados implica eso, que tú tengas que llegar por tus propios medios. Si tú no llegaste por tus propios medios, vas para atrás. No, la de refugiados no, porque entra como refugiado político. Ah, es que en México no está la situación para considerarnos refugiados políticos. Hasta que no se establezca que somos un país donde la población está en riesgo por la situación del país, no podemos entrar en la ley de refugiados. Ahí el detalle. Pero bueno, siguiendo en estos ejemplos, cuestiones políticas, están las guerras por delegación, la guerra de Vietnam y la guerra de Afganistán. En el caso de Vietnam, porque era un punto importante de comercio, y en el caso de Afganistán, por la cuestión del petróleo. ¿Okay? Ahí Rusia ya tenía cierto eh, convenio con el país, entonces se vuelven ahí zonas de conflicto, de con quién te vas a ir y con quién vas a comerciar, porque los dos ocupaban petróleo, es un país bastante rico en petróleo, con quién vas a hacer los convenios. Ah, es que yo vengo y te pongo toda la infraestructura para que tengas tus refinerías. Ah, pues sí, pero yo no nada más te pongo tus estructuras para que tengas la refinería, te mando personal para que trabaje. Ah, pues yo adicionalmente, aparte de eso, también te mando personal militar para que te cuide el lugar y te entrena a tus tropas. Así estaba en ese tiempo, en el caso de Afganistán, Estados Unidos y la Unión Soviética.
¿Con quién te vas? Es que yo te ofrezco esto, es que yo te ofrezco otro, como en esta parte de te ofrezco en el sentido de a ver con quién. Pero por eso se le llamaba Guerra Fría, porque es quién te ofrezca más, quién te compra mejor la idea. Y Vietnam sí llegó a guerra de conflicto porque los vietnamitas dijeron, ah, pues, ¿por qué te vas a meter aquí en mi terreno? Pues si aquí es mío. Yo comercio con quien yo quiera, no me vas a decir tú. Por eso dice que son cosas que quedaron a perpetuidad. Af- Afganistán sigue como un país independiente y él decide con quién comercia, obviamente. Del 78 al 92. Sí tuvo una intervención armada de Estados Unidos, pero la mencionó que era por cuestiones de terrorismo. Ok, descolonización y nuevos estados. Esta parte de descolonización es la independencia de todos esos países que en algún momento fueron fundados o colonizados por países europeos o externos. Ok, regularmente empezaron de 1940 a 1970. México, Estados Unidos, Bolivia, Cuba. ¿Vale? Sí, porque aunque haya llegado un gobierno que fundó el país oficialmente y dio cierta infraestructura, ya la población original, por así decirlo, empezó a decir, oye, pues sí, pero tu gobierno es de allá, aquí sigue siendo otro lugar diferente, tenemos otra ideología, necesitamos otro tipo de gobierno. Por eso se empezaron a dar las independencias. Ok, de las primeritas que hay es la independencia de Ghana de 1957, que es como, ya no quiero ser una colonia británica, soy un país africano, soy el país de Ghana, entonces necesito como el liberarme de estas cuestiones que tú me estás imponiendo porque pues acá es Ghana, no es eh, Gran Bretaña. Es otro país, otro clima, otro tipo de alimentos, otras religiones. Necesitamos un tipo de gobierno diferente que entienda las necesidades de ese pueblo. Lo mismo fue pasando en los demás países que se independizaron. Surgen nuevos estados, se reconfigura otra vez el orden mundial. Esta descolonización generó la parte de el fin de la era imperial, que ya, como les digo, no hubiera reyes oficialmente gobernando. Pueden existir en algunos países todavía porque se mantiene como esta parte histórica monárquica, pero ya no tienen una representación. Sí, sí tenemos, hasta ahí. Como dicen en España o en Inglaterra, que todavía existe el Palacio del Rey, tienen una representación, pero es como si fuera un senador más en la Cámara de Senadores. Vota también, o sea, no es como que su voto cuenta mucho, pero pues lo que ellos ya tenían establecido sigue ahí presente. Quien gobierna en su momento es el primer ministro, en el caso de Gran Bretaña y en el caso de España es el presidente, aunque todavía existan. Aquí en México, como no hubo una monarquía de inicio, no cuenta, porque aquí era el virrey, ni siquiera también era eso que decían, oye, pues es que el virrey ni siquiera es el rey, o sea, él tiene que acatar lo que están mandando a decir desde allá. Y aparte, mandaban la orden de allá y se tardaba como 6 meses en llegar. Entonces ya cuando llegaba, a lo mejor lo que querían resolver ya había. Por eso fue también estas cuestiones de independencia, de cuánto tiempo tardo en que me resuelvan una situación o cuando ya me mandan una solución, probablemente ya no existe ese problema. Es como parte también de respuesta inmediata. Entonces, ¿quién va a entender mejor que quien lo está viviendo en ese momento? Por eso se cambió lo del país. Y por eso se hace la división de poderes. Cambios tecnológicos que tuvimos a partir del siglo XX, a partir de todos estos cambios de pasar de ser colonias a devolvernos países a estas guerras físicas como las guerras mundiales, a una guerra fría que era una cuestión más económica y política. Ya pasamos a cambios culturales del siglo XX. Todas las innovaciones tecnológicas que tuvimos en la informática, telecomunicaciones, medicina, la llegada de los ordenadores para uso común del pueblo o el uso general. Ajá, por decir, las computadoras
que eran como estas, que se volvieran de acceso común. Digo, eran caras, pero ya era más fácil poderla comprar. Ya no era como que te tenías que ir a otro país para poderte traer uno. Ya podías comprarla en tu territorio. Los teléfonos, que también esta parte de... Se me hace que muchos no se acuerdan del teléfono que era de ruedita, que le tenías que marcar con una ruedita. Que no te equivocaras porque tenías que empezar otra vez completo a marcar. Sí, ay, sí, me faltó un número y ya no te lo, no, pues cuélgale y vuelve a marcar. Cambia esta parte tecnológica en telecomunicaciones, llega el teléfono digital, el de botoncitos, los teléfonos inalámbricos, ya existían los celulares, pero también no eran de acceso. No, hombre, ni siquiera el Nokia, los primeros celulares que a mí me tocó ver eran Sony Ericsson, eran unos bloquesotes así. Se da la revolución digital, la llegada del internet, el uso de las conexiones mundiales, por así decirlo, de ya poderme comunicar con gente de otro país en tiempo real, ya no nada más por llamada. Y la transformación cultural, cómo cambia esta cuestión del arte, del cine, el entretenimiento, la educación. Desde la parte educativa, antes ibas a una biblioteca, ahorita le pones en internet y te da los datos. No te va a dar un libro, pero sí te da información básica. Entonces, todo esto se transformó bastante rápido. Si hacemos cuentas de 1990, que aquí en México fue donde ya empezó a llegar esta parte tecnológica, ahorita dicen 2020, pues son 30 años, no es mucho. Pues la verdad es un tiempo corto para todo lo que hemos avanzado. Por decir, parte tecnológica, los celulares. Empezamos de celulares grandotes, de bloquesotes, a luego celulares súper chiquitos y otra vez son celulares bastante grandes. Que dices tú, oye, pues se supone que íbamos la tecnología cada vez algo más pequeño y otra vez ya empezamos con cosas grandes porque ocupas como que el tamaño. Para empezar, ya el celular puedes hacer muchas cosas que antes no podías hacer. Ahí traes el banco, traes tu agenda, traes un mapa, traes una calculadora, traes una computadora, traes una cámara para tomar fotos. Entonces, toda esta parte tecnológica es cómo le da el acceso y cómo lo puedo utilizar de manera adecuada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fue este cambio? La interconexión global. Ya no nada más es me comunico con los del mismo país, ya puedo conocer otros conceptos o culturas. Por decir, muchos ahorita los que están más jóvenes, ahorita traen el boom de la gente, de los K-dramas y el K-pop, como esta cultura asiática. Digo, curiosamente a partir de la revolución tecnológica se ha ido este conocimiento como de las culturas asiáticas. En mi momento a mí me tocó más como esta cuestión de conocer Japón, luego la cuestión de la economía china y ahorita está muy con la cuestión coreana. Pero curiosamente, pues no. Yo me acuerdo que cuando uno estaba más joven, que era la cuestión de la tele, en esta cuestión tecnológica, el acceso que teníamos a conocer de otra cultura era la americana. El estilo de ropa americano, las series americanas. No, me voy a ir a series más viejas que a lo mejor no. No a muchos les tocó conocer la de conociendo al mundo, aprendiendo a vivir. Entonces, ¿qué contexto tenemos ahora? Cambios rápidos en la economía, en la política y en la sociedad. De eso genera retos y incluso a eso habla de esta cuestión de innovación tecnológica. ¿Qué tipo de películas veíamos? ¿Cómo cambian ahora el tipo de películas? Hubo un tiempo que era más prevaleciente las cuestiones de drama por la parte ideológica y política. A partir de eso se genera una globalización e interdependencia económica. O sea, todos los países necesitan de todos. Como ahora todos están conectados por la parte tecnológica, yo necesito algo de cada uno de los países.
cultura, educación, medicina, ideologías, administración. ¿Qué ventajas tiene? Permite integrar las economías, las culturas. Se va intensificando a partir de 1990, que como les digo es como el parteaguas de la creación del Internet. Por decir ahorita, por redes sociales, con gente de qué países no te puedes comunicar. Pues digo, ¿con quién no? Pues mientras puedas contactarlo y agregarlo, puedes hablar con él. Incluso, aunque te hable en otro idioma, ya la misma aplicación tiene el traductor. Me ha tocado hablar con gente de Corea que dices tú, pues, no le entiendo sus caracteres cuando escribe, pero pues el bendito traductor me traduce y a él también. El celular tiene una aplicación para traducir audio. Le hablas el celular, hace la traducción y lo reproduce en audio. Al menos cuando yo fui a Japón, así fue como hacía las explicaciones. No, el audio te lo traduce y se lo pone en audio de ellos. El de español e inglés sí. Curiosamente el de español e inglés sí, pero en otros idiomas no tiene tanto sesgo. Se necesita más inglés que otra cosa porque en muchos países es mucho más fácil. Mm, más o menos, no siempre, no se confía. A veces vas a países y piensas que te van a entender en inglés y se te quedan viendo. A veces me ha tocado sorpresas de que hay países que me entienden mejor el español. Pero ¿El español de dónde? No. Si hablamos de tiempos verbales, sí. Mucha gente no entiende el ahorita de los mexicanos. Para empezar, el ahorita mexicano es un verbo en infinitivo. No, son los modismos. O sea, porque no es el mismo español, no es un español general, no está unificado. Tiene sus modismos dependiendo de cada zona. A la hora de la comunicación, genera esas dificultades. Pero globalizadamente sí lo permite integrar gracias a las tecnologías. Por eso, como dice, es complicado. Si no hubiera estas tecnologías, sí sería complicado todavía. Pero eso es por mi comprensión. No tiene que ver con... No, es como ayer me preguntaban algo de la escuela que les decía, van a hacer una observación y van a poner la parte teórica de lo que están viendo aquí. Y me decían, ¿pero qué si no hemos visto teoría en su materia? Le digo, no, de lo que están viendo aquí de la escuela. Por eso digo, muchas veces tiene que ver con la comprensión individual de cada sujeto. Esa parte de la globalización tiene esa ventaja que da esa conexión, esa ideología, esos cambios, a veces incluso estrategias o maneras de ver la vida. Y bueno, desafíos, desigualdades económicas, competencia desleal y tensiones culturales. ¿Por qué? Porque de repente empiezo a ver de que, pues esta cultura no se me hace tan chida, no está tan llamativa, esta la hago menos, esta no me interesa. Las desigualdades económicas, al ver esta cuestión de, pues es que en estos países están económicamente más bien, que como estoy aquí, que a pesar de que estoy bien, pues pudiese estar mejor. Entonces, crea como esta ideología de estoy en carencia o estoy superior y ya no me muevo. Igual en los países. Entonces, ejemplos de estas cuestiones, el suministro de la industria automotriz, cómo conecta a los países, a qué tipos de carros nos llegan a cada país, cuáles sí nos transmiten, cuáles no. O qué modelos de celulares nos llegan, de computadoras, de tablets, qué avances tecnológicos tenemos al alcance por cuestión económica. Sobre todo los aparatos médicos son bastante caros. Retos actuales, pues cuestiones de terrorismo, que es esta cuestión de ataque a un país porque su ideología no me convence y siento que de alguna manera está afectando mi soberanía nacional o está perjudicando cómo se da la economía de mi país. Entonces, como no me dejas comercial, pues voy y ataco lugares.
Acuérdense que el terrorismo regularmente son acciones violentas y extremistas. Lo de los coches bomba o bloquear fronteras. A partir de la Guerra Fría se empezaron a incrementar. Que es en esta parte, como les digo, países que ya tenían conflicto porque se les debía gente del país. La Guerra Fría sí, pero se acabó en el 91. Un ejemplo de, ok, tú como, obviamente son células independientes, ¿a qué me refiero? Es un grupo de personas que dicen, a mí no me gusta esto, mis gobernantes no me hacen caso, los otros gobernantes tampoco hacen caso, entonces yo voy a hacer acciones para que de alguna manera volteen a ver. Ajá. Y para que atiendan la demanda. Pero me voltearon a ver. No, pero es me voltearon a ver. Digo, es como cuando vemos las protestas en las marchas, pues la idea es exigir algo, la idea es que te volteen a ver, nada más que es que la idea cuando tú protestas es que te hagan caso. El detalle es que cuando no hacen caso, la gente lo lleva a niveles extremistas, pero tiene que ver con esa parte de que a veces se ignora de más las necesidades del pueblo o del. Pues nada más mire cómo nos tienen. Controlar el país, controlar el comercio. Pones un negocio, llegan a hacerte cobro de piso. Quieres pasar en un tramo carretero, te cobran o te roban. O sea, es un acto terrorista contra el ciudadano, no contra el país nada más. Entonces, a final de cuentas, termina afectando. Sí, la consecuencia es algo extremista. En el caso de terrorismo se considera cuando las consecuencias son extremistas, que ya se pasó de exigir algo. Por decir, en el caso de si hay consecuencias extremistas y nosotros, pues, como población somos afectados. No, no es como que ellos estén exigiendo algo, pero hay una consecuencia que se va al extremo. Como por decir, permiso libre, por así decirlo, pero eh, mal llevado y lamentablemente sus actividades tampoco es como que sean muy buenas para la sociedad. Entonces, a final de cuentas, por eso digo, como dicen, que exigen uso de piso, pero ¿cómo lo exigen? Porque es lo mismo, yo quiero trabajar, pero tú no me dejas, tu comercio es lo mismo que yo, entonces de alguna manera te tapo, te quito, pero el gobierno no te va a ayudar porque no es una actividad lícita. Entonces, entramos en este punto, donde lo terminamos afectando nosotros como población. Entonces sí se termina considerando como una cuestión terrorista porque daña a la población en general. Se exportan a Estados Unidos porque acuérdense que no, a pesar de que México, a ver, cuestiones sociales y políticas, así a grandes rasgos. El narco no nada más trafica aquí en México, trafica al resto del mundo. Entonces, no nada más las acciones que toman aquí en México o han tomado durante años, las tienen aquí en México, también las tienen en otros países. Cuestión es que países como Estados Unidos tiene tan limitada esa parte que no es que no haya tráfico, pero lo tienen tan controlado que saben quién, dónde y en qué casas está. Entonces vienen gente de otros lugares, típico mexicano, de yo quiero hacer lo mismo que hago en mi rancho, lo quieren hacer así, entonces como que, carnalito, aquí no funciona así. Entonces tú ya estás dañando mi nación, estás entrando en un acto terrorista, una cosa es que traigas producto que aquí se consume y se revende, es una cosa, pero estás haciendo ejecuciones, secuestros, como si fuera allá y aquí no es allá. Entonces por eso se los llevan.
Sí, porque son crímenes en territorio nacional. ¿Cómo sabía? ¿Quién le informó? Pues lean. Se llama insomnio y no tener que hacer en las noches. En algo me tengo que entretener. Entonces, a partir de esto, de esos retos, también tenemos las cuestiones de las migraciones. Terrorismo causa eso. Si el pueblo está constantemente atacado, tiene problemas, están pasando situaciones, la gente prefiere irse, se mueve o se desplaza del lugar para evitar estar en esas tensiones y buscar un lugar más tranquilo donde vivir. Pero, o por decir, ya no hay actividad económica. También, por decir, en Zacatecas hay muchas zonas mineras y había pueblitos o comunidades, por decir, mi familia viene de Concho del Oro, Zacatecas, mis bisabuelos, pero pues la mina que ellos tenían ya no produjo nada, pues mejor se vinieron desde hace muchos años a Monterrey. ¿Por qué? Porque ya no había que producir. Entonces, pues, ¿a qué me quedo en ese lugar? Entonces, por eso se dan las migraciones o por cuestiones de inseguridad, cuestiones de oportunidades, que cambia a dónde me muevo para poder sobrevivir, sobre todo si hay conflictos. Aquí en México, pues como dice, ciertos lugares por esta cuestión del crimen organizado se mueven. En otros países puede ser por guerras o por cuestiones económicas. Pese a que ha permitido que se permee, también ayuda a eso a conocer. O por decir, cuando la gente dice, es que yo me quiero ir a vivir a tal país. ¿Por qué? Porque se ve mejor. Ya no es porque quiero ir a trabajar nada más allá, sino porque se ve que tiene un mejor nivel de vida, donde no hay tanta inseguridad, donde no roban tanto. Yo debería mantener con inseguridad. Estados Pero no en todos los estados. Digo, en todos los estados, por decir, a mí me gustaría irme a vivir a Noruega, porque tiene bajo índice de criminalidad, pero son bien racistas, entonces es una cosa con otra. Sí, yo sé que vengo polarizado. Yo vengo polarizado de fábrica. No está mal, pero no me gusta. O sea, por eso digo, yo en qué buscaría, pero esta parte de la globalización y tecnología me ayuda a conocer otros lugares y eso favorece la migración. O sea, en estos conflictos armados que ha habido en otros países, ha habido mucha movilización de población, por lo mismo. Y pues los cambios climáticos también. Gente de recursos económicos o porque el lugar es poco tolerable, o sea, por decir, la gente que vive en Canadá, pegadito a Alaska, se mueve más hacia el centro porque por sí el país es un lugar de clima muy frío. O por decir, climas muy tropicales. Por decir, yo aquí en Monterrey a veces digo, ay, ya me quiero ir porque cada año es un lugar más caluroso. Por decir, se supone que ahorita estamos en otoño y siento que está más caluroso que en verano. En verano, a pesar de que estábamos a 42, 44 grados, no se sent... Siento que estoy en Veracruz, pero sin agua. Por eso digo, siento que estoy en Veracruz como sin agua. A veces traigo las camisas y digo, me ha tocado ir a Veracruz y regularmente pues la gente usa guayaberas porque hace demasiado calor y siempre terminas todo sudado. Pero aquí, ¿qué humedad tenemos? No, yo digo, no nos veamos. Bueno, es como por decir, no nos veamos tan lejos. Yo he ido a Coahuila a trabajar y en Coahuila la gente me decía en tiempo de verano de calor, me decían estaban a 28 grados. No tienes calor, le digo, güey, está fresco. Es que está haciendo bastante calor, le digo, está fresco, son 28 grados, o sea, es un clima agradable. El detalle es que vienen las temporadas de frío y no somos tan tolerables o no toleramos tanto el frío porque estamos demasiado acostumbrados a climas calientes. Por eso se dan estas cuestiones de migración, de cambio de la gente. O sea, estos dos son factores que promueven la cuestión migratoria, adicional a cuestiones económicas. Es que volvemos al mismo punto, no es frío, lo que pasa es que es un lugar
fresco, donde el calor no está tan potenciado por cómo está la industria. Pese a que tienen fábricas, no producen la misma cantidad de smog que tenemos aquí, que aquí tenemos el efecto invernadero. No se ha levantado en las mañanas y dice, ay, parece que va a llover y no es cierto, está súper grisecito, pero es por la contaminación. Bueno, esa contaminación hace como un efecto de lupa a que la luz del sol se proyecte con mayor intensidad. Yo sí pregunté para mi padre como hija y me paré a hacer mi medicina de unas 2 horas atrás y luego que me bajo sí está y yo llena y como eso porque yo San Luis Potosí es lo mismo, en las mañanas es bastante fresco, no es tan caluroso. Bueno, cerrando aquí antes de empezar con historia de México. Procesos clave que vimos o que deberían de tener en cuenta: revolución industrial, las revoluciones liberales, que eran revoluciones hacia ideología de cambio del país, guerras mundiales, totalitarismo, la Guerra Fría, que fue este conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos, termina en 1991 con la disolución de la Unión Soviética. Se convierte en pequeños paisitos. Hay proceso de descolonización en estos cambios. La descolonización la pudiésemos ir a aventar un poquito más para atrás, porque es en este punto donde empiezan las revoluciones o independencias de países. O sea, cuando se independizan. Hubo muchos países que se independizaron mucho después. Por decir, México fue acá en 1800, pero hubo países que todavía hasta los 1900, incluso entre los trámites de las guerras, todavía estaban colonizados. O sea, todavía eran colonias externas de otros países. ¿Ok? Todos estos eventos contribuyen a la formación del mundo actual, la parte tecnológica, la parte comercial, la parte de cómo se van dando estos retos actuales en la sociedad. Y ahora sí nos vamos a la historia de México. Hasta aquí. ¿Dudas de los puntos principales? Digo, les voy a mandar un Word donde viene todo esto más detallado, para que no se me pierdan. Ok, vámonos a una parte cronológica de México, de cómo fue evolucionando. Vamos a ver procesos políticos y sociales del país, no nada más fechas como si fuera historia tal cual. Ok, México en el siglo XIX, de 1801 a 1900, pasa por un proceso de transformación. Ya había pasado aquí la independencia de México. Pero aquí busca, en este caso en el país, la cuestión de la formación de su estado como tal, o sea, de que se pueda instituir como un país específicamente. Hay cambios políticos y sociales bastante profundos porque no se ha establecido un gobierno democrático todavía. ¿Cuándo se consuma la independencia? 1821, empezó en 1810. Se consuma, ¿cuántos años después? 11 años después se consuma la independencia. Ok, evento principal, el Grito de Dolores en 1810, el 16 de septiembre, y termina en 1821 con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, de Iturbide, Morelos. Iturbide, que luego dijo, yo quiero ser emperador. Ok, cambian 300 años de gobierno, de pasar a un gobierno imperialista dictado por España hacia la Nueva España, y como les digo, mandaban una orden y se tardaba 6 meses en llegar. Distribuye esto, es que ya se echó a perder. Bueno, a la siguiente vemos. Vas a estos nombramientos. Es que ya se murieron. Bueno, vemos. Por eso eran las quejas. O sea, muchas de las órdenes se mandaban de España o tardaban años en responder a alguna petición.
¿Por qué? Porque pues, ellos estaban allá, nosotros acá, entonces de aquí hay que llegar la información y acuérdense que antes era viajar en barco. Entonces eran 2 meses de viaje para llevar el mensaje, otros 2 meses de regreso, más lo que se tardaban en ver si lo respondía. Ajá, probablemente todo un año. Entonces, primer imperio de México se da tras la independencia en 1822. Iturbide, como les digo, busca consolidar una nueva unidad o formar un nuevo lugar, pero desde esta idea imperialista de formar un imperio mexicano. Ahí voy. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar.